Sobre el año 1000 de nuestra era se desarrolla el denominado arte románico, el primero con características comunes del cristianismo en Occidente. Llega a la península desde Francia. Durante los siguientes siglos se difunde por los reinos cristianos. Esta corriente estilística se impone poco a poco hasta mediados del siglo XIII mediante las construcciones que se efectúan en los territorios que se van ocupando. Aunque existen edificaciones civiles, la mayor parte del arte románico que ha llegado a nuestros días lo hace con los edificios de carácter religioso. Es fruto de las ideas cristianas de su época y de la importancia cultural de las vías de peregrinación y de las fundaciones monásticas. En cada reino cristiano donde se desarrolla, el románico adopta diferentes formas según las influencias autóctonas, ofreciendo en algunos casos características muy diferenciadas. En la península coincide con una época de crisis en la zona musulmana y por lo tanto de avance territorial de los reinos cristianos. Se repuebla y se erigen muchas construcciones de carácter religioso. Estas deben adaptarse al nuevo culto europeo según la imposición de la reforma del Papa Gregorio VII, que sustituye al tradicional hispano-visigodo y mozárabe. La arquitectura es la manifestación artística fundamental del románico, quedando pintura y escultura como complemento a las edificaciones. La fase de ocupación de los territorios de la cuenca del río Tajo se ve favorecida por el interés de Alfonso VI, rey de Castilla y León, en tomar la ciudad de Toledo. En 1085 hace su entrada triunfal en esta ciudad, capital de este reino taifa y del antiguo reino visigodo, donde se proclama emperador. Monasterios, iglesias y catedrales son los edificios más representativos de la arquitectura románica. Entre sus características fundamentales está la utilización de sillares de piedra, que son grandes bloques tallados, ya sea en la cantera donde son extraídos o en el lugar donde se realiza la construcción. Los muros son gruesos y poco decorados. Ayudan a sostener el peso de las bóvedas. Hereda las técnicas y formas del mundo romano que perduraron sobre todo en las construcciones visigodas. La portada, basada en el arco de medio punto o semicircular, característico del románico, se considera el lugar exterior más importante. En ocasiones se multiplican los arcos creándose arquivoltas y aumentando el espacio que permite ser decorado. En este caso forma un arco abocinado. Los capiteles o remate superior de los pilares y columnas suelen estar decorados con elementos vegetales, geométricos y figurativos. La distribución de los espacios en las iglesias y catedrales románicas tiene la influencia basilical romana, con una nave principal de forma rectangular. Esta nave suele acabar en un ábside semicircular, que en ocasiones se subdivide en una serie de absidiolos que se utilizan como capillas. Pueden ubicarse unas naves laterales a la nave central, normalmente en igual número a cada lado de la misma. Se combina con la planta de cruz latina, sobre todo en los edificios más importantes, donde la nave principal tiene mayor longitud que la transversal o transepto. Donde se cruzan ambas se denomina crucero y puede realzarse con una cúpula.
En las construcciones más grandiosas, las numerosas capillas alrededor del altar hacen necesaria la existencia de girola o pasillo semicircular como prolongación de las naves laterales que rodea por detrás el altar central. En el exterior de esta puede apreciarse la forma semicircular de los ábsides. En el interior se pueden apreciar las bóvedas de cañón, que es una consecución de la continuidad de varios arcos de medio punto, a veces reforzada y dividida por arcos fajones que sirven de soporte. La escasez de vanos hace que estos edificios tengan una iluminación natural muy escasa, lo que crea espacios oscuros que invitan al recogimiento. El uso de pilares cruciformes con columnas adosadas es frecuente. En ocasiones se hacen ventanas circulares, antecedente del rosetón que empieza a utilizarse a final de este periodo y se desarrollará posteriormente en el gótico. Entre las manifestaciones arquitectónicas más importantes en la península destaca el románico que se desarrolla en los reinos que ocupan los valles pirenaicos de influencia francesa y lombarda. Entre todas esas construcciones destacan por su singularidad las iglesias rurales de pequeño tamaño, del periodo inicial románico, erigidas antes del siglo XII, que tienen una gran torre campanario, muchas veces adosada a la iglesia. Es de destacar la innovación de los ábsides de forma semicircular de estas pequeñas iglesias, la central más grande que las laterales. No aparece decoración escultórica ni en los muros ni en la portada. La torre campanario, por lo general, es de estructura cuadrada dividida en diferentes pisos que se decoran con arquillos ciegos y otros donde aparecen vanos a modo de ventanas que aumentan en número o dimensiones según se asciende.
Interiormente está sostenida mediante grandes columnas decoradas con collares en forma de sierra y arcos de medio punto que separan las naves. Es muy oscura. La decoración pictórica está ubicada cerca del altar. Esta representa a la Virgen con el niño adorado por los Reyes Magos. La cubierta está sostenida por una techumbre ejecutada con madera. La peregrinación a la supuesta tumba del apóstol Santiago en los siglos IX y X había tenido solo importancia local. A partir de la mitad del siglo XI, Alfonso VI de Castilla y León y Sancho Ramírez de Navarra y Aragón unifican los trazados de los caminos de Roncesvalles y Canfranc, que han de pasar por Puente la Reina, quedando definido el recorrido principal que debían seguir los peregrinos. El intenso auge económico de los lugares por donde discurren estos lleva consigo un aumento de las construcciones para ofrecer alojamiento, cuidados y culto religioso. En tierras leonesas se erigen construcciones que recogen influencias de las distintas corrientes del arte de esta época, francesas, aragonesas, lombardas y autóctonas, por lo que en ocasiones se denominan como románico internacional o pleno. En Fromista destaca la sobriedad de los grandes muros, los elementos decorativos de origen aragonés y lombardo y este cimborrio de influencia oriental. Esta portada contrasta con la de la Colegiata de San Isidoro en León, donde trabajan los artistas más importantes del momento y que muestra un gran valor escultórico. En el interior de los edificios se continúa este tipo de decoración. Se puede ver la distribución por naves, que llegan a tener gran altura, y los ábsides semicirculares. Los capiteles decorados rematan las columnas, que poseen un gran diámetro para la altura que tienen. Están adosados a muros y pilares.
Los monjes benedictinos provenientes de Francia crearon monasterios en la península tratando de emular al de Cluny. Esta vía de entrada del arte románico fue muy importante, aunque en la actualidad de la mayor parte de ellos solo queden algunas ruinas. En estos monasterios existen unas dependencias características. Además de la iglesia, es en el claustro o galería porticada y cerrada, adosado a las otras dependencias, donde se encuentran las manifestaciones más importantes, sobre todo la decoración escultórica de los capiteles, que es de gran importancia. También se realizan construcciones de grandes catedrales y colegiatas, muchas de las cuales fueron acabadas posteriormente o incluso demolidas, para en su lugar edificar las grandes catedrales góticas. Una de las manifestaciones del románico en la península más singular fue el desarrollo rápido de construcción de pequeñas iglesias rurales por las zonas de repoblación. Estos edificios muchas veces solo cuentan con una pequeña nave. Siguiendo los antecedentes conocidos ya en las construcciones mozárabes, en las nuevas iglesias de la zona del Extremo Duero comienza a adosarse una galería exterior que tiene además una función civil, pues en ese lugar pueden realizarse reuniones vecinales. Este modelo, iniciado posiblemente en San Esteban de Gormaz, se desarrolla hacia el oeste durante el siglo XII y XIII, ofreciendo ejemplares de románico tardío, en ocasiones muy bien conservado.
El románico rural tardío está patente sobre todo en las actuales provincias de Soria y Segovia, donde cada pueblo y aldea tenía una iglesia y en ocasiones hasta dos. Además de los pórticos exteriores adosados, donde se aprecian las robustas y cortas columnas rematadas de capiteles profusamente decorados, es importante la decoración de sus portadas y la terminación exterior de los ábsides, que están reforzados por columnas de gran altura. Durante estos siglos existen pocas construcciones civiles que hayan llegado hasta nuestros días. Entre ellas se debe destacar la muralla de Ávila, comenzada hacia 1090, con más de 2,5 kilómetros de perímetro, cerca de 2.500 almenas, casi 100 cubos y puertas de una gran calidad en su construcción. La pintura románica es fundamentalmente decorativa. Se realiza en frescos, miniaturas, tablas, madera, tallas o mosaicos. Las representaciones más importantes que nos han llegado han sido las de uso decorativo en construcciones religiosas. Se caracteriza por su naturaleza simbólica y por su falta de preocupación por las convecciones o naturalidad de las figuras representadas. Sus personajes tienen proporciones y gestos similares. Los perfiles en trazo negro en el dibujo caracterizan las expresiones. Se valora poco la composición. Las figuras se colocan unas al lado de las otras en un mismo plano.
Para resaltar la importancia de algunas, se aumenta su tamaño desproporcionando la de las restantes. Las figuras, sobre todo si son importantes, se presentan de frente para mostrar el respeto hacia esos personajes. Para su identificación, en ocasiones era necesario, junto al citado personaje, colocar un texto indicando a quién se hacía referencia. En ocasiones se referían junto a las historias bíblicas cuestiones de orden civil, aunque son pocas las que han llegado hasta nosotros, como esta en la que podemos apreciar un calendario agrícola identificando los meses con tareas propias del mundo agrario. Normalmente se usaban colores vivos, creando imágenes muy expresivas. Los colores eran pigmentos acompañados de diversos aglutinantes líquidos, la mayoría a base de colas de origen animal. En algunos lugares, el blanco se obtenía a partir de una preparación de huesos calcinados, el azul oscuro con plata tratada con zumo de girasol. La pintura persigue una finalidad didáctica: transmitir los episodios bíblicos, vidas de santos o enseñanzas del Evangelio a unas personas analfabetas. La escultura que se realiza en este periodo, además de algunos ejemplos en madera y marfil, como este crucifijo de influencia bizantina, sobre todo está íntimamente relacionada con la arquitectura. Adquiere una gran importancia por su labor didáctica y simbólica. Los pórticos, de gran importancia, están decorados con relieves. A veces se decoran las arquivoltas de medio punto con motivos geométricos y figurativos. También se esculpen los capiteles de las columnas laterales. Se reserva el tímpano o espacio semicircular encima del vano para los elementos figurativos de mayor importancia. Normalmente, la figura principal es la imagen de Jesucristo como Pantocrátor, que representa al Juez Supremo. Se le ubica en la mandorla o espacio en forma de almendra en el centro del tímpano. En ocasiones lo rodea el tetramorfos o representación de los 4 evangelistas como ángel, león, toro y águila. La decoración en la construcción de los edificios más singulares ofrece una riqueza escultórica de gran valor. Los capiteles y las figuras laterales enmarcan la importancia de estos tímpanos. Estas puertas, conocidas como del Cordero y del Perdón, tienen un carácter narrativo evidente.
En 3 escenas nos relatan la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, que son explicadas en un texto adjunto. En otros edificios de menor importancia también es la portada el lugar donde en mayor medida se realizan esculturas. También se aprovechan las ventanas para decorar el edificio. En los capiteles de galerías adosadas y claustros interiores se realiza una labor escultórica de gran riqueza, con elementos geométricos, vegetales, animales reales y monstruosos, así como figuras humanas. Esta decoración ha ayudado a interpretar en muchos casos tanto la procedencia de sus autores como herramientas y costumbres contemporáneas.